Hola, ¿qué tal? Yo soy Bolívar Veras y estamos aquí a nombre del Comité de Educación Superior del Exterior, al igual que un equipo de personalidades que nos acompañan, donde estaremos desarrollando un tema muy importante que está en base en el tapete hoy en día a nivel del mundo. Pero antes de entrar en detalles sobre ese tema tan importante que se llama la gran caída, el gran derrumbe del neoliberalismo a nivel del mundo, queremos hacer un preámbulo para hablarle acerca de lo que es el Comité de Educación Superior del Exterior. No es más que una organización que ha surgido con la finalidad de traer educación, de mirar el mundo hacia el otro horizonte. De tal manera que esta vez nos vimos en el desarrollo de varios diplomados, especialmente el primero que fue acerca de lo que es la geopolítica y las relaciones internacionales. No obstante, tomando en cuenta que el auge que tomó el interés por la comunidad, pasamos al segundo plano, que fue ya el de ciencia política, que recientemente terminamos felizmente, y muchos de los que están aquí en el panel formaron parte de ese gran triunfo, de ese gran logro que fueron esos diplomados de ciencias políticas, al igual que geopolítica y relaciones internacionales. No obstante, nosotros siguiendo ese mismo tenor, continuando, buscando de que nuestra comunidad se eduque, buscando de que cada día hay algo más que aprender, quisimos acercarnos aquí a IMENEN, que es una organización que también ha venido desarrollando un gran papel en esta comunidad. En ese sentido, surge lo que se llama el programa que se llama hoy en día Participación Global. ¿Qué es Participación Global? Un programa que viene también a educar, a ayudar a la comunidad, a enriquecernos en ese quehacer diario de la vida que nos permite evolucionar. No obstante, en este momento tenemos aquí a varias personas que nos acompañan. Hoy tenemos el placer de tener a Carlos McCoy, quien es una persona dedicada a la comunidad, un periodista, un hombre dedicado totalmente a servir al pueblo. De tal manera que para nosotros es un placer tener a Carlos McCoy con nosotros en este panel que hoy estamos desarrollando. Al igual, tenemos a una persona que siempre se ha empeñado por llevar educación allá a nivel de lo que es la parte cinematográfica, lo que tiene que ver con el cine, con lo que tiene que ver con las pantallas. Aquí tenemos a Wanda Ferreira. Wanda, es un placer tenerte aquí con nosotros hoy en día. Esperamos que pueda contribuir con este panel. No obstante, en ese mismo orden también tenemos a Juan David William, también una persona de la comunidad, una persona que siempre se ha empeñado porque las cosas anden bien, porque las cosas se desarrollen en un ámbito de respeto y dignidad. De tal manera vamos a tener primeramente a Carlos McCoy, donde nos va a exponer breves palabras. No obstante, queremos en ese mismo orden luego presentarle el plato fuerte, que lo tenemos aquí a la izquierda, que es ¿quién? Carlos Márquez, ese gran hombre de la comunidad, ese hombre que se ha dedicado todo su tiempo a estudiar lo que es la historia, lo que ha sido la geopolítica. Entonces, él nos trae prácticamente la parte principal, pero antes de esa parte, ya de él, y valga la redundancia, vamos a escuchar a Carlos McCoy, quien nos trae algo referente a lo que hoy en día estamos envueltos en esta comunidad y en este mundo tan convulsionado. Carlos, es un placer. Ok, muchas gracias, Bolívar. Y no hay mejor momento para una charla como la que nos va a dar
don Carlos Márquez, porque la economía es lo que mueve el mundo, y este colapso, como él lo llamó, de el neoliberalismo, y con esto que está sucediendo ahora, con el proteccionismo que se ve a nivel mundial, no solamente en la economía, sino también en la inmigración, nosotros tenemos que aprender qué es lo que nos espera, qué es lo que hay en el futuro, porque la economía no es solamente, como la gente dice, los países. La economía es lo principal ante los mismos hogares. Y si uno no sabe qué le espera el futuro económicamente, uno está totalmente perdido. Así que muchas gracias por la invitación y gracias a Zeneida por prestarnos este espacio, que no es un estudio de televisión, esta es una escuela, donde este caballero ha hecho unos cuantos cursos, gracias a la oportunidad que ustedes le dan a toda la comunidad, que debemos decírselo a todo el mundo, porque no se habla mucho de MNN, Manhattan Neighborhood Network. Muchas gracias. Sí, bien, gracias. Continuando con el desarrollo de este simposio, panel, que así es que le hemos llamado en el día de hoy, vamos a tener la participación de Wanda Ferreira, quien también es una alumna del diplomado que recién realizamos de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Wanda, es un placer tenerte con nosotros. Bueno, el placer es mío, gracias por la invitación, Bolívar, y por supuesto a los estudios de MNN y a nuestra queridísima Zenaida, compatriota. Bueno, en mi caso ha sido súper bueno y provechoso el yo tomar este diplomado de Geopolítica, porque uno a veces, sobre todo en la política, uno no está como que muy educado, no profundamente. Entonces, tener unas ideas críticas después de es muy importante para evaluar cómo es que se maneja la diplomacia, ¿no?, a nivel internacional. Entonces, yo, siendo actriz y periodista, desde que oí el curso, que siempre me ha gustado la diplomacia, de una vez busqué la información, llamé al señor Bolívar y me inscribí. Además de hacer amistades, que es importante, pues el conocimiento, la educación es mucho más. Siempre he oído y lo he constatado de que cuando un individuo tiene educación, tiene conocimiento, es rico, indiscutiblemente. ¿Por qué? Porque se puede defender en cualquier ámbito, en lo político, en lo económico, inclusive hasta en lo emocional. Entonces, tener conocimiento en cualquier renglón es importante. Y yo siempre estoy haciendo cursos, aunque no sean directamente de mi profesión, pero inclusive un artista es eso, que tenga un conocimiento general. Entonces, eso me gusta, lo hago. Y muchísimas gracias también a los organizadores, a todos, y al señor Iván Gatón, el profesor, que lo admiramos todos por su sapiencia y aprendemos. Cada vez que él está hablando, o sea, aprendemos muchísimo y yo estoy embelesada en cómo habla, cómo se dirige. Es de verdad un verdadero diplomático y profesor. Así que muchísimas gracias. Y los invito al que nos está mirando que se inscriba en este diplomado, que viene uno pronto, porque de verdad lo va a aprovechar. Y lo más importante, tener una conciencia y unas ideas críticas, ¿sabe? Cuando uno vaya a exponer y hablar de un tema de política, no como yo a veces, que era un poco emocional, pero esto me ha ayudado a tener algo más crítico al hablar. Pero todavía estoy un poquito emocional, porque estoy un poquito, estaba hablando con el señor aquí, Carlos, y estábamos un poquito hablando de eso y me salió lo emocional, pero no, en realidad hay que tener una visión crítica para poder accionar críticamente. Bien, gracias. Ha sido un placer escuchar a Wanda Ferreira, donde ya ella le manifestó su sentir, todo lo que ella ha podido aprender, lo que fue el diplomado de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Nosotros, una vez más, queremos agradecerle a Zeneida, quien es la presidenta, la anfitriona de MNN, porque nos ha brindado estos espacios para poder desarrollar este panel simposio que nos va a permitir conocer una serie de herramientas para nosotros poder continuar
lo que es el diario vivir, en lo general, la política, en lo comunitario, en fin. En ese mismo orden, para nosotros es un placer tener a Juan David William, que como le dije al principio, es una persona de la comunidad. Ha estado siempre empeñada en contribuir con el buen desarrollo. ¿Y quién más que él, la persona conocedora de Carlos Márquez, para que nos haga la presentación y de inmediato entonces entraría en el desarrollo del tema sobre la gran caída del neoliberalismo a nivel del mundo? Recuerden que este programa está se está desarrollando fruto al trabajo de participación global, que así se llama este programa. Con ustedes, el ilustre hombre de la comunidad, Juan David William. Bueno, gracias por esas palabras. Y permítanme agradecerle en grado superlativo que la comunidad conozca mucho sobre el problema que nos atañe del neoliberalismo, que ya está en un proceso de desaparición total. Previamente voy a leerle una estrofa que hizo historia en su momento y que en estos momentos hace más historia. El 11 de junio, en el periódico El Listín Diario de 1998, una figura muy polémica latinoamericana dijo lo siguiente: el presidente Fidel Castro elogió la democracia y las libertades individuales en Europa, defendió la democracia socialista que impera en su país y admitió, oigan esto, que la globalización es un fenómeno irreversible. En 1998 decía este señor esto. Carlos ha sido de esos periodistas que ha hecho del periodismo un sacerdocio, porque él ha sufrido la persecución, la exclusión de los gobiernos que no entienden que la democracia es el disentir de las distintas ideas que tiene la sociedad. Y que eso hay que admitir que es así. Pero él siempre ha defendido en base a sus estudios, porque ha sido un acorazado de los conocimientos que le permiten al individuo en la sociedad escalar en función de esos conocimientos adquiridos. Y hemos sido amigos por muchos años, porque él, al igual que yo, vivió en el exilio y como parte de su exilio acumuló conocimientos que hoy se lo transmita a la sociedad dominicana. Y eso tiene una importancia vital para el desarrollo nuestro. Y es para mí un privilegio por una sencilla razón. La cantidad de conocimientos acumulados y distribuidos en la sociedad a la cual usted pertenece es la que te da la importancia que como parte de esa sociedad usted tiene. Con ustedes, Carlos Márquez. Bueno, quiero agradecer a todas las personas que están aquí, mis hermanos de infancia, Lugo, Zenaida, el trabajo que vienes desarrollando, Macoy, David, Wanda, Bolívar. A todos ustedes, los que nos están viendo, gracias por darnos esta oportunidad. Como se planteó desde el principio, la idea es tratar el tema que tiene que ver con el gran derrumbe del neoliberalismo. Es una obra que escribimos en el 2011, libro titulado El gran derrumbe del neoliberalismo. Esto a propósito de lo que fue la crisis económica 2008, la crisis mundial 2008. Cuando hablaba David William, yo pensaba en lo que acaba de expresar este día el actual presidente de los Estados Unidos, de este país, el magnate empresario Donald Trump,
Y pensaba también en lo que decía Wanda sobre la diplomacia. Y reflexionaba que la diplomacia hoy está en crisis. La diplomacia tiene dificultades porque a nivel de las grandes naciones, como que la diplomacia no ha estado operando a causa de que un tema que no se ha concluido se desarrolla, provoca otro tema, y que precisamente quien lo introduce es el presidente de este país, esta gran nación que es Estados Unidos de Norteamérica. Y pensaba en lo que decía, en lo que él decía en el día de hoy, o dijo en el día de hoy, porque él expresó concretamente en lo que es la guerra comercial que existe entre Europa, la Unión Europea, Estados Unidos, México, Canadá y China. O sea, una guerra comercial abierta. Y al respecto, el presidente textualmente dijo que China estaba utilizando táctica perversa, una táctica perversa en materia de comercialización y de negociación con el exterior. Eso lo dijo el presidente. Entonces, ¿qué es lo que ha provocado esta guerra comercial? Precisamente el gran derrumbe del modelo de desarrollo neoliberal. Ustedes saben que el liberalismo como convicción, como visión filosófica, económica, política y social, se inicia precisamente aquí en Estados Unidos, con lo que fue la guerra de independencia y naturalmente la declaración de los derechos del hombre. O sea, porque cuando se proclama la independencia estadounidense, en esa proclama se consigna los principios del liberalismo. O sea, el principio de la libertad de los mares, la libertad de tránsito, la libertad de... O sea, todos los derechos, que son la esencia de los derechos humanos hoy. Luego, de esa declaración de los derechos del hombre, se produce la gran Revolución Francesa, que le agrega un elemento importante. Es que todos los hombres nacen libres, pero concibe al mismo tiempo que no son solamente los hombres los blancos, porque la Constitución norteamericana o aquella Declaración de los Derechos del Hombre de Estados Unidos concebía fundamentalmente los derechos del hombre blanco, incluyendo las mujeres no tenían tanto derecho, estaban limitadas. Sin embargo, aquella Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue mucho más amplia, que fue la declaración de lo que fue el inicio formal del Estado burgués, o sea, de la Revolución burguesa, porque la Revolución Francesa, lo mismo que la Revolución de Independencia de Estados Unidos, fueron dos revoluciones burguesas, de la burguesía. Entonces, donde el capitalismo empezó a consolidarse en gran modo, en gran medida, pero con unos principios. Entonces, ahí nace formalmente lo que se conoce en la historia de la economía, en la historia de la actividad política, como el liberalismo de manera general en el universo. ¿Qué ocurre? Que el liberalismo generó una situación social muy terrible en la relación entre la burguesía, los dueños de los capitales, los propietarios de las empresas, de las industrias y sus trabajadores. Y habían constantemente confrontaciones que no terminaban, confrontaciones perpetuas entre los capitalistas burgueses y naturalmente los trabajadores, los obreros de las fábricas. Eso provocó que fuera evolucionando lo que llamaban el capitalismo salvaje, porque en aquella época los hombres tenían que trabajar y las mujeres y los niños hasta 15 horas y 16 horas. Sin embargo, después de los acontecimientos de Chicago aquí, empezó a reglamentarse y los capitalistas empezaron a cederle cosas a los trabajadores
al punto que ya, por ejemplo, de 1930 y pico, después o antes de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Roosevelt crea aquí unas conquistas muy importantes para los trabajadores, que son el welfare y el otro, el Medicare. O sea, dos conquistas importantes porque ustedes saben que había una presión muy grande y esa presión venía de los países socialistas, fundamentalmente de lo que era la Unión Soviética, que en términos prácticos planteaba que debía proteger a sus ciudadanos desde el punto de vista de la necesidad del techo, de la necesidad de salud, de la necesidad de educación, o sea, la necesidad de vestido y la necesidad de vivienda. O sea, todas las necesidades del ser humano estaba proclamado en el sistema socialista como vías de solución formales. Entonces, ese ejemplo de lo que fue la Unión Soviética en sus primeros años influía en gran medida en todos los países donde se había desarrollado el capitalismo y donde imperaba la burguesía como clase social gobernando. Entonces, por eso era que se producían tantas huelgas. Y ante la necesidad de empezar a limitar o a parar las huelgas, el presidente Roosevelt toma medidas y concede el welfare y el Medicare, o sea, y otras conquistas para los trabajadores. Pero ¿qué ocurre? Que había un teórico llamado Friedrich Hayek, austríaco, y otro teórico que concomitantemente, o sea, coexistieron, valga la redundancia, uno austríaco y el otro aquí en Estados Unidos, John Maynard Keynes, se me va el nombre preciso en este instante, pero en la escuela de Chicago aquí en Estados Unidos, había otra gran figura que era el director de esa escuela, que se combinaron tanto Friedrich Hayek como él, y entonces tenían una situación, esbozaban una crítica muy contundente a lo que se denominaba el estado de bienestar. O sea, el estado benefactor en que había terminado la sociedad norteamericana y la sociedad europea, o sea, diferentes países de Europa que vivían ese estado de bienestar, en donde había muchas conquistas para los trabajadores. Yo recuerdo que cuando vine por vez primera aquí a Estados Unidos, en el 84, varias muchachas que se criaron con nosotros en el barrio, yo las encontré que andaban con 5 muchachitos. 5 niños tenían, y 4, y hasta 6. ¿Y por qué tenían todos esos niños? Porque el Estado le daba apoyo, le daba cupones, le daba facilidades. Entonces, estos dos teóricos, el de Chicago y Friedrich Hayek, criticaban de manera constante que eso no podía ser. Entonces, ahí empezaron los teóricos de la economía a reflexionar. Y llegó el momento en que, precisamente en Chicago, uno de los economistas elaboró 10 principios, que son los principios que rigieron el neoliberalismo, o sea, el nuevo liberalismo, porque neo significa nuevo. Entonces, del liberalismo económico empezamos a pasar al neoliberalismo, que ya hemos dicho, empezó hace tiempo a derrumbarse. Entre esos principios estaba que el Estado no podía ser grande, que el Estado no podía tener propiedades, que el Estado no podía regular el comercio, que el Estado no podía regular la banca. O sea, principios esenciales. Entonces, esas ideas de la escuela de Chicago y que fueron influidas por Friedrich Hayek, fueron puestas en acción durante el régimen de Augusto Pinochet en Chile. O sea, un régimen que había llegado al poder, o sea, un presidente que llegó al poder en base al fuego. O sea, el exterminio y el fuego. Entonces, desde Chile, o en Chile, se aplicó por vez primera, se aplicaron los principios
del neoliberalismo. Luego, eso pasó a dar unos resultados muy específicos. Había la primer ministro inglesa, Margaret Thatcher, 1979, casi 80, y concomitantemente Ronald Reagan, aquí en Estados Unidos, asumieron desde los dos gobiernos la aplicación del modelo neoliberal que se había ensayado en el régimen de Pinochet. Ese modelo neoliberal se le encargó entonces a las principales instituciones financieras del mundo, dígase Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y los demás bancos colaterales que a su vez aplicaban políticas económicas y concertaban políticas económicas con los gobiernos tendentes a aplicar esas medidas, o sea, esos principios del modelo neoliberal. Y por ello es que ocurre en República Dominicana lo que conocimos como la poblada de abril del 64, del 84. O sea, un fin de Semana Santa, un fin de semana que se inició la Semana Santa como tal, se conocieron las informaciones de que los productos de consumo diario habían subido más de un 100% y algunos hasta un 500%. Cuando la gente regresó de las vacaciones de Semana Santa y regresó a sus hogares, al día siguiente, 24 de abril, empezó el asunto. Porque una lata de leche que costaba 1.25 costaba 5 pesos. O sea, como resultado de las políticas neoliberales que empezaron a aplicarse. Y ese acontecimiento se extendió a Argentina, Brasil, o sea, a cada uno de los pueblos de América. Y llegó a Venezuela. O sea, y precisamente Hugo Chávez es una respuesta contundente a lo que fue esa crisis que vivió el modelo neoliberal en América. Y todos los presidentes que conocimos, desde Correa, Lula da Silva, Mujica, o sea, todos, Lugo, o sea, todos los presidentes que emergieron después porque el neoliberalismo fracasa primero en América, en Hispanoamérica, Iberoamérica. Ahí fracasa en esos países por todos los acontecimientos que tuvieron lugar como resultado de esos principios aplicados desde los organismos financieros internacionales. Luego, ese mal a quienes lo diseñaron, porque ¿cómo fue concebido? ¿Por qué fue concebido? Porque los países de mayor desarrollo en el mundo, o sea, léase, el grupo de los seis, tú estás hablando de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Italia, Alemania, Japón. Ese grupo de los seis, el G7, Francia, el G7 y el G8 a veces lo amplían, ellos concibieron a partir de que habían logrado un enorme desarrollo tecnológico y de producción y productividad, que dice un teórico que se llama Beth Jung, y escribe un libro que se titula Pateando la Escalera, donde él dice, bueno, estos países se subieron tan alto en materia tecnológica y le hicieron así a la escalera para que nadie más subiera. Y entonces impusieron el modelo porque nadie podía competir con ellos. Nadie podía competir con esa capacidad tecnológica que tenía. Pero ¿qué ocurre? Que no previnieron un aspecto muy importante, y fue el que tiene que ver con la regulación. Al desregularse todo, porque entonces a causa de la desregulación el periodismo se fue al mercado, las visiones religiosas se fueron al mercado y las iglesias son concebidas como
como empresas, son corporaciones. O sea, la justicia se fue al mercado, o sea, la política se metió al mercado y de ahí viene el clientelismo. O sea, todo se fue al mercado. Pero al no regularse el sistema financiero, cuando la banca empezó a prestarle a los ciudadanos, tanto aquí como en Europa, y yo recuerdo que estando en Santo Domingo, en una actividad del Colegio de Periodistas, del cual soy fundador, me llegaron a ofertar una vivienda en Miami con un inicial de $5,000. Me lo ofrecieron. Y yo, bueno, me quedé sorprendido. El asunto es que muchos dominicanos y muchos hispanoamericanos y naturalmente muchos estadounidenses como tales, en esa facilidad financiera se concentraron y compraron viviendas. Pero esas viviendas fueron compradas cuando la tasa de interés estaba a 1%. ¿Y qué ocurre? Que la tasa de interés fue subiendo, y llegó un momento en que ese ciudadano que había comprado esa vivienda no podía pagarla. El dinero no le daba, no era suficiente. Entonces, ya esa vivienda había sido asegurada con una empresa estadounidense, y la estadounidense se aseguró a su vez con una alemana, y la alemana con una irlandesa, y la irlandesa con una española, y así, o sea, hicieron una madeja tan grande que cuando definitivamente se tranca el juego, que la gente no puede pagar, quiebran las inmobiliarias. Pero también quebraron los bancos que habían depositado su dinero para que la gente adquiriera las viviendas. Pero se fue también el seguro y se fue la bolsa de valores. Entonces, ahí es que estalla, se llama, es la crisis del modelo neoliberal. Y dice un teórico también, y escribe un libro muy importante que se titula La muerte del capital. Michael Lewis, dice que la muerte del capital se produce cuando los aviones se pararon, cuando los barcos no pudieron navegar, se quedaron atracados en los muelles como resultado del estallido de esa enorme crisis que provocó que los diseñadores del modelo neoliberal, fundamentalmente Estados Unidos, pasara que en 1980, cuando llegó Reagan al poder, era un país acreedor, un país que prestaba, y apenas su deuda llegaba a 800,000 millones de dólares. De esa situación de prestador, países como Estados Unidos pasaron a ser deudores. Y cuando la crisis llevaba un año de haberse producido o de haberse iniciado, ya Estados Unidos debía 16.5 trillones de dólares. Una cifra incontable. O sea, incontable. $1 trillón te empieza a contarlo cuando Jesucristo. Pero ahí mismo entonces fue que se derrumbó el modelo. Y ahora, con la guerra comercial y la decisión del presidente Donald Trump de imponerle impuestos, o sea, de asumir medidas proteccionistas, de ponerle impuesto al acero y al aluminio, y esto aplicárselo a China, a la Unión Europea, a Canadá y a México, entonces le asesta entonces la puñalada mortal a ese neoliberalismo que se derrumbó. Esto es más o menos, en líneas generales, lo que ha sido el gran derrumbe del modelo neoliberal, que a su vez, a causa de que los líderes mundiales en el momento, entiéndase Bush, el primer ministro inglés de entonces, o sea, los jefes de gobierno de Japón, de Canadá,
de Francia, no se pudieron poner de acuerdo en torno al modelo que iba a surgir después del gran derrumbe del neoliberalismo. Se reunieron en el foro de Davos una vez, otra vez. Estamos hablando de personalidades, o sea, la crema del pensamiento sociopolítico y económico del mundo. Y los líderes políticos del mundo se reunieron una y otra vez tratando de buscarle solución conjunta a la crisis. Y no lo lograron. Convocaron inclusive, ampliaron el G7 y lo llevaron a G20. Pero ¿qué ocurre? Que los países que se le agregaron, ahí estaban países de América Latina, había países de África que estaban emergiendo, que emergían, pero no tenían ese gran desarrollo. Y en el caso de América Latina, en el medio de la crisis, cuando Estados Unidos necesitó apoyo, no pudo hacer nada porque Estados Unidos siempre, América Latina siempre ha estado en crisis. O sea, no es como Europa, que Europa, Estados Unidos se destruyó en la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos contribuyó a que Europa renaciera y se relanzara. Sin embargo, cuando en medio de la crisis, Europa, en vez de asumir lo que aspiraban los teóricos de Estados Unidos y sobre todo el gobierno estadounidense de George Bush, que pasara a ejercer, a desarrollar el papel de Estados Unidos como tal, siendo Estados Unidos la gran factoría de consumo, la gran fábrica de consumo. O sea, este gran laboratorio de consumo enorme se paralizó. Entonces el gobierno quería, y los organismos internacionales planteaban, que había la necesidad de que Europa asumiera el papel de consumidor, pero en este caso, tanto Francia como Alemania e Inglaterra se mostraron cautos, y yo digo que le sacaron la alfombra de los pies a Estados Unidos. O sea, esto es en líneas generales lo que se conoce, para hacer una síntesis apretada de lo que fue y de lo que ha sido el gran derrumbe del neoliberalismo en una visión histórica básica de lo que fue primero el liberalismo como tal, es el nacimiento de la burguesía en el mundo y la consolidación de los regímenes burgueses capitalistas en el mundo, y luego las reformas que se le fueron haciendo al modelo de desarrollo del capitalismo salvaje hasta llegar al estado de bienestar y concluir con el derrumbe del neoliberalismo. Pero quiero hacer la salvedad de lo siguiente, porque ya Zenaida me está haciendo las indicaciones debidas. ¿Me quedan cuántos? Minutos, un minuto. Perfecto. Para entrar en la pregunta. Sí, hay un asunto muy importante, y es que el modelo neoliberal no se desarrolló igual en todos los lugares. O sea, el modelo neoliberal, hay un modelo neoliberal que fue influido por Estados Unidos, que fue el que desreguló todo. Y hubo otro modelo neoliberal que reguló algo. O sea, reguló la economía, se mantuvo monitoreando la economía, que fueron los países que están en torno al Rin, Alemania, Francia, Suecia, o sea, Noruega, varios países que están ahí, que tenían una visión diferente del modelo de desarrollo estadounidense, y por eso sobreviven ante la crisis. Por eso es que Alemania, pese a que sintió la embestida formal de la crisis, Francia por igual, la misma Inglaterra, pero no sufren tanto como lo sufrió Estados Unidos, al punto que hoy esta nación tiene una deuda externa por encima de los 20 trillones de dólares, por encima de su Producto Bruto Interno, que no es más que el conjunto de todo lo que hay en la economía y se mueve en la economía, y por ello hay un déficit fiscal y un déficit comercial que el presidente Donald Trump se ha visto en la obligación de romper todos los esquemas de la diplomacia, tratando de lograr
un equilibrio en el aspecto comercial, tanto con Europa como con México y naturalmente con Canadá. Eso es más o menos, en líneas generales, lo que ha sido el gran derrumbe del neoliberalismo. Bien, para continuar con el desarrollo de este gran evento, este simposio panel, Carlos Márquez es una persona con grandes conocimientos de lo que es el derrumbe del neoliberalismo a nivel mundo, y ahora mismo él termina de exponer. Como este panel simposio tiene una participación con los presentes, es importante aprovechar unos minutos que nos quedan. Usted sabe que en la televisión el tiempo es medido, el tiempo es corto, pero queremos ver la participación de los presentes, de tal manera que vemos por ahí a Manuel Otavio Pérez, quien va a hacer una pregunta breve al señor exponente Carlos Márquez. Por favor. Primeramente, Zenaida quiere hacer una pregunta. Excelente, Zenaida. Es un placer. Vamos a ver. No me pude contener, aunque estoy en los controles. Pero para mí es muy importante. Usted ha hablado de una manera que un niño de 5 años puede entender lo que usted ha dicho. Muy pocas personas pueden exponer así. Me gustaría saber cuál es el camino a América Latina. Usted mencionó lo que pasó, la respuesta de América Latina cuando Chávez cogió control, pero en estos momentos, ¿cuál es la respuesta de América Latina al derrumbe del neoliberalismo? Que a mí me preocupa muchísimo. La respuesta de América Latina se produjo ya, porque cuando llegó Chávez al poder, esa fue la primera respuesta. O sea, unos gobiernos contestatarios en contra, o sea, surgieron como resultado del fracaso del modelo neoliberal en América. En uno de mis libros que está por ahí, bueno, creo que tiene uno en las manos, que se titula Hacia la Revolución Tecnológica Industrial, que es una propuesta para países como América Latina, en donde nosotros analizamos la historia de la tecnología y de la industria, tanto en Estados Unidos como en Europa, con relación a América Latina y en gran modo República Dominicana. Y concluimos en la idea de que los países que han desarrollado investigación, ciencia y tecnología son ricos. Los que no han hecho lo propio son pobres. Y que a América Latina no le queda otro camino que desarrollar ciencia y tecnología. O sea, hacer inventos. Porque a nosotros nos enseñaron, por ejemplo, en las escuelas, a celebrar que Watt desarrolló la máquina a vapor, que Graham Bell trabajó el teléfono, que fulano hizo el vehículo, pero nosotros ¿qué hicimos? Ni el fufú. Nosotros el fufú, que le llaman reguilete a los sureños, llega de Taiwán a República Dominicana, importado, y tenemos que pagarlo en dólares, cuando debimos haber hecho una estructura productiva que supliera por lo menos el fufú. O sea, entonces América, nosotros lo advierto ahí, que si los que llegaron al poder, Chávez, de nuevo el sandinista, Ortega, Evo, o sea, si no desarrollaban investigación, ciencia y tecnología para desarrollar el aparato productivo, iban a terminar mal. Eso lo digo en ese libro que tiene Zenaida. Bien, continuamos con el desarrollo. Ahora vamos a tener la participación de Manuel Otavio Pérez, quien va a hacer la pregunta siguiente. Sí, señor, buenas noches. Señor Márquez, vemos que el neoliberalismo, por la referencia que usted está dando, ¿verdad?, no tomó en cuenta el factor humano. O sea, vemos que todo lo convirtió como en mercancía. Todo tuvo su valor. Podría ser esa la parte que obviaron los neoliberales, la parte humana, el factor hombre, el factor persona, de que el neoliberalismo no diera los frutos que ellos esperaban. Efectivamente, eso es. Yo le hablaba de un neoliberalismo que se desarrolla en torno al RIN. ¿Y qué detalle tiene ese importante, ese modelo neoliberal del RIN? Y el mismo modelo neoliberal de China. O sea,
Ian Bremmer llama como un capitalismo de Estado al de China y al de Rusia. El de estos países, contrario, por ejemplo, al modelo que teníamos en Santo Domingo, que es influido por Estados Unidos, cuando tú ibas a hacer una empresa, a construir una empresa, a levantar una empresa, una industria, el banquero le prestaba en República Dominicana y aquí, bueno, te prestan el dinero, pero el banquero no tiene que ver contigo, solamente que tú le pagues todos los meses o cada cierto tiempo. En el caso del modelo renano neoliberal, explica otro teórico, el banquero le dice al productor, produce que yo administro. Produce que yo administro. O sea, actuaba como socio del productor en este caso. Y entonces lo que dice el caballero, que tiene que ver con el problema humano, o sea, todo esto tiene que ver con el problema humano, con el drama humano, el drama de la salud, de la educación. En la medida que tú respaldas a la empresa, le da apoyo, no la ves como un cliente más, al que aquí hay que sacarle beneficios nada más, sino como un servicio a la sociedad. Entonces la visión es diferente. Entonces, en el modelo neoliberal de esos países, se manejó diferente ese modelo, ese esquema de desarrollo, como ya hemos dicho. Bien, continuando con el desarrollo de este gran evento hoy sobre este panel simposio, el cual está siendo patrocinado por MNEM, la institución que nos ha dado el apoyo, el Comité de Educación Superior del Exterior, al igual que el programa Participación Global, perdón. Ahora vamos a tener la participación de una persona que todos lo conocemos. Si le menciono su nombre real, nadie va a saber quién es. Pero sí, si le digo que es el telépata, todo vamos a ver. Por favor, al micrófono. Antes de todo, buenas noches. Y quiero felicitar a Carlos Márquez. También quiero felicitar a Bolívar, a Wanda, a David, William y también a Carlos McCoy. Yo soy Héctor Castillo, el líder comunitario del Estado de Nueva York ahora, miembro de la Organización de Ministros Hispanos de Nueva York y padre ejemplar de los Estados Unidos. Como yo tengo una organización fuerte, que es en materia de trenes en Nueva York, que muy pronto va a abrir esa empresa, de igualmente otra es una institución como la Coalición de Organizaciones Comunitarias, 1 de mayo, que yo dirijo, desde Washington para acá, que es una cosa de la más grande. Yo quiero preguntarle a Carlos 3 preguntas para que se dividan entre el panel y que alguien me la pueda contestar. No me voy a referir del derrumbamiento solamente a nivel internacional del neoliberalismo, a nivel en materia económica, porque hay que mencionar en eso a la gente de Bre, a esa empresa, hay que mencionar a la Loma de Miranda, a la corrupción que hay en diferentes países y toda la cosa. Entonces, yo quisiera que mejor hacerle la pregunta directa y que ustedes vayan al clavo con relación a la pregunta. Miren, quiero preguntarle a Carlos, ¿qué fórmula usted tendría para desarrollar el plan de desarrollo económico que pueda sustituir el neoliberalismo a nivel en materia económica? Esa es una pregunta. La otra pregunta que quiero formularla al distinguido catedrático: ¿a qué usted le llama a nivel mundial? Porque eso está afectando y va a afectar mucho a todas las clases, no solamente a la clase trabajadora, ni a los empresarios, ni nada de eso. ¿A qué usted le llama la gran plusvalía que debe desarrollarse en el mundo entero para que puedan lograr su felicidad?
Y la tercera pregunta, en el orden científico, a mí me gustaría que Wanda, que está aquí, y ella es actriz particular, ¿cuál sería las químicas que tú tendrías para que tanto los artistas como actores aporten, porque hasta ahora no han aportado casi nada, con relación a las clases, a la clase humana que se está desarrollando en el mundo entero y nada más viven ellos para ellos y no viven para los demás? Bien, gracias. Antes de continuar, para contestándole al señor Castillo, vamos a escuchar las demás preguntas para que entonces luego entremos en detalle en términos general, porque el tiempo se nos está terminando y creo que vamos a necesitar otro programa para poder responder todas las inquietudes y las preguntas que de seguro que todos ustedes tienen con nosotros, de tal manera que vamos a continuar con las preguntas y luego entonces entramos en términos general ya en el cierre de este programa para contestar las preguntas. Por favor, ¿cuál es su nombre? Sí, buenas noches. Sí. Yo soy Lugo Cabrera. Como dijo Carlos, amigo de infancia de su barrio. Carlos, no puedo pararme aquí sin mostrar la satisfacción que me produce oírte desarrollando ese tema de actualidad y en los Estados Unidos, que es la meca de los latinos, venía a vivir aquí y venía a accionar aquí a este país. Carlos, así como los Chicago Boys de la Universidad de Chicago, que fueron a Chile y a todos esos sitios, y otros más, así también como los hippies en los años 60, que le desprendieron a Estados Unidos los derechos civiles y políticos. Así, Carlos y yo somos del barrio, de los chicos que estudiamos, de los chicos que hemos administrado negocios, que hemos administrado empresas de particulares y que hemos sido ejemplos del barrio. Carlos es una familia que hasta han tenido síndico en Santiago. Son una familia ejemplar, educado, inteligente, poeta y actualmente es miembro de la delegación de la embajada en la Unión Soviética, no ya, en Rusia. Carlos, voy a la pregunta, pero no podía dejar de decir eso. El liberalismo que inicia con Adam Smith, que en ese momento tuvo sus bondades, porque se buscaba y se pretendía que la población, como tú dijiste, tuviera participación, que fuera parte del manjar. Adam Smith estaba cargado de buena fe, pero no pudo hacer mucho. Luego, en esa escuela de Chicago, que el nombre que se te olvidó fue Milton Friedman. De ahí surgieron los Chicago Boys, que fueron los que se fueron a Chile e hicieron posible ese avance económico, que lo hicieron con una dictadura detrás, pero progresó la nación. Allá nosotros, en el país, se hizo el PLD, que son nuestros amigos, lo hicieron a través de Demetrio Clementá. Todas las empresas la vendieron y se fueron a manos del sector privado. El neoliberalismo, con la Universidad de Chicago, con Milton Friedman al frente. Queremos la pregunta, porque el tiempo se nos terminó, sí, prácticamente. La pregunta es la siguiente. Se nos fue. En ese mismo el neoliberalismo fracasó y ahora está más fracasado. La centralización del Estado también ha fracasado, que es lo que busca Donald Trump. Entonces, ¿qué hacemos? Ok. Por último tenemos a César Mella. Por favor, 1 minuto, 30 segundos la pregunta, sí, porque el tiempo se nos terminó. Muy buenas noches, muchísimas gracias a todos ustedes. Un placer por estar con ustedes. Mi nombre es César Mella y mi pregunta es, tomando en consideración el fracaso del neoliberalismo en América Latina y el cambio geopolítico a nivel mundial de unilateralismo a
multilateralismo en cuestión de potencias. ¿Ve usted en América Latina algún país o alguna coalición, o en caso de una coalición de países, llegando a ser potencia a nivel mundial en cualquiera de los aspectos? Ok. Antes de Carlos comenzar a contestar las últimas preguntas, 30 segundos tiene Carlos McCall para que le conteste a Castillo, por favor. Rapidito, fíjate, la plusvalía no es otra cosa que el valor agregado. Lo mismo que dijo Carlos Márquez al final, fue lo que hicieron los países, tú dices alrededor del Rin, yo me voy un poco más al norte, con los países escandinavos. Ellos instauraron la economía social de mercado, donde el gobierno le garantiza educación, salud y trabajo a la población, pero los deja a ellos para que ellos se desarrollen. No le dan casa, no le dan cupones, le dan un trabajo, le dan educación y le dan economía. Bien, precisamente gracias. Por eso se desarrollaron. Ok, Wanda, tiene 30 segundos. Ok, contestando la pregunta, tener conciencia, lo primero, el ser humano. Sin conciencia no vamos a ningún sitio. Segundo, que la familia esté unida con los hijos que quieran ser artistas. Tercero, que nos unamos nosotros aquí, lo que estamos viendo en los Estados Unidos, de que cuando salga una película o haya un teatro, que estemos un latino, que vayamos a pagar esos $11 gracias. para que los norteamericanos nos vean a nosotros de que nosotros cooperamos económicamente. Sí, gracias. Miren, hay una situación que se ha creado, el tiempo se nos ha terminado. Ustedes saben que en televisión el tiempo es medido. Lo que vamos a hacer es que vamos a dejar el panel abierto para una próxima ocasión, para que sí Carlos Márquez pueda contestar las preguntas que le hicieron. De tal manera que, Carlos, es un reto, lo vamos a tener en carpeta, pero ya para despedirnos, sí. Ya 10 segundos, porque el tiempo nos están haciendo señas que se nos terminó. Muy simple, un modelo de desarrollo que nosotros planteamos en el libro que se titula El gran derrumbe del neoliberalismo, lo mejor del socialismo con lo mejor del capitalismo. Y los países desarrollados que desarrollen su modelo, en el caso de América Latina. O sea, y lo que tiene que ver con Adam Smith, realmente dice Michael Lewis que hay que volver ante la crisis a Adam Smith y a Carlos Marx.